Estamos en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 3 y en esta mañana estaremos tocando los versículos del 3 al 11. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 15. En la semana pasada vimos nosotros la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Y en esa conversación el Señor afirmó 3 veces la necesidad de Nicodemo, la naturaleza de la necesidad de Nicodemo y al último vimos entonces la explicación de la necesidad de Nicodemo. La primera afirmación expone la necesidad de Nicodemo. Viene Nicodemo y le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor le contesta: no, Nicodemo, tú lo que necesitas saber es Lo que necesitas es ver. Estás ciego por tu propia religión. Recuerda, los judíos están ahora buscando la salvación a través de las obras. Ven la ley como una escalerita para llegar a Dios. No ven la ley como un espejo que refleje la maldad de ellos. Estás buscando aumentar tu conocimiento acerca de Dios, pero lo primero que necesitas es conocer todo. Necesitas conocer que todo lo que sabes no te sirve absolutamente nada para lo que necesitas, es decir, nacer de nuevo. Estás muerto espiritualmente, necesitas nacer de nuevo para ver tu necesidad. Si primero no has sido confrontado con tu pecado, si no has sido confrontado con la necesidad de perdón, de vida nueva, sea cual sea el conocimiento que tengas, no te va a ayudar para entrar, para ver y entrar en el reino de Dios. La pregunta de Job sigue siendo legítima. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Nicodemo tenía que razonar y pensar. Todos los que se acercan al templo a servir al Señor deberían de llegar a esta conclusión. ¿Cómo es posible que yo, con pecado, me acerque a servir a Dios? No le ayudaba a Nicodemo y no te va a ayudar a ti. El conocimiento, la religión, la práctica de la religión son medios nada más para llevarte a Cristo. Si todo lo que tú conoces y lo que tú practicas no te lleva a Cristo, es vacío, es vano, no sirve. El engaño que ha condenado a miles y miles de millones de personas al infierno es esa. Confían en su religión, pero su religión no les alcanza para salvarlos, porque la salvación se encuentra en Cristo solamente. Así que respondió Jesús y le dijo: de cierto, amén, amén, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo responde: ¿cómo es posible para un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí está la siguiente afirmación de nuestro Señor. Lo está llevando de la necesidad a la naturaleza de este nuevo nacimiento. ¿Cómo es el nuevo nacimiento? El Señor le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, necesitas un espíritu nuevo, necesitas limpieza, un nuevo corazón, necesitas vida eterna, un corazón de carne que pueda dolerse de su pecado y desee obedecer y amar la ley de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, dice Cristo, carne es. Es decir, hay dos niveles. Uno que es el nivel físico y otro el nivel espiritual. El que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué implica entonces la necesidad de nacer de nuevo? ¿Qué implica lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo? Que necesita nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Bueno, en primer lugar, que estamos todos afuera, todos nacimos afuera del reino de Dios.
que los que nacimos afuera del reino de Dios, la primer característica es la incapacidad de poder ver y la incapacidad de poder desear las cosas que el Señor nos ha provisto para la salvación. Juan 6:63 lo dice muy claro, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es el Espíritu Santo el que da vida, pero la carne para nada aprovecha. Lo hemos repetido una y otra vez. Escúcheme bien, sus corazones no les van a ayudar. Su carne, sus deseos carnales no les están empujando a buscar a Cristo. Al contrario, siempre va a haber estorbos, siempre va a haber dificultades para poder seguirlo. Tu corazón, tu mente no te ayuda, no te convence. Es el Espíritu Santo el que lo tiene que hacer. ¿Qué puede hacer entonces un muerto por sí mismo? Nada. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esta es la doctrina de la depravación total del hombre. ¿Qué significa esta doctrina de la depravación total del hombre? Significa que el pecado ha dañado y corrompido todas nuestras facultades. El hombre peca cuando piensa, el hombre peca cuando desea, el hombre peca cuando obra, el hombre peca cuando ama, el hombre peca cuando respira, el hombre peca cuando se mueve. De hecho, si tú vas al Levítico, vas a encontrar una y otra vez. Toca esto y eres inmundo. Toca aquello y eres inmundo. Te enferma de esto y eres inmundo. Inmundo, inmundo, inmundo. No puedes acercarte al templo ni puedes servir a Dios. Eres inmundo. Aquellos que reclaman entonces que en el fondo del corazón el hombre es esencialmente bueno y que hay algo le queda al hombre de bondad que lo llevará al Señor a buscar la salvación. Es falsa, es falsa. Y está rechazada por nuestro Señor en esta porción. Es decir, Nicodemo, un hombre principal, respetado, reconocido del pueblo. El Señor le dice, no te sirve nada de eso, Nicodemo. No te sirve nada de eso. Nicodemo tenía una necesidad que solo Dios podía llenar. Nacer de nuevo. Nacer de agua, nacer de espíritu. Y el Señor le dice, no te maravilles de que te dije, necesitas nacer de nuevo. Y luego le da otra explicación. Esta es una analogía. A ver si entiendes el nuevo nacimiento poniéndote ejemplos básicos. Y le habla del viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo todavía no puede entender. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? El Señor le responde y le reclama. Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y así es como llegamos a la tercera afirmación. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. La primera afirmación entonces expone la necesidad de Nicodemo. La segunda afirmación le muestra a Nicodemo la naturaleza de este nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Y la tercera afirmación le explica a Nicodemo tres cosas: el origen del nuevo nacimiento, el autor del nuevo nacimiento y el costo del nuevo nacimiento. Leamos entonces nuestros versículos de esta manera. El origen del nuevo nacimiento, Juan 3, 11 y 12. ¿Están conmigo allí? Juan 3, 11 y 12 le dice, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El anuncio de los profetas era que habría un derramamiento del Espíritu Santo en el futuro. Y este derramamiento de Espíritu era un derramamiento purificador, restaurador, regenerador, vida nueva. Aunque el enfoque de los profetas era la nación de Israel, de todas maneras se aplicaba a cada persona que componía el pueblo de Dios.
La promesa era quitar los corazones de piedra, dar un corazón nuevo, un corazón de carne que tuviera hambre y deseos de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? Un corazón de carne que ame la ley de Dios. Esto es vida nueva. El corazón de carne, dice Romanos, no ama la ley de Dios, no se sujeta a la ley de Dios. ¿Y saben qué? Tampoco puede. Ni quieren ni pueden. Para ellos la ley de Dios es estorbo, es contraria a todo lo que es, a todo lo que ellos desean. Pero aquí Jesús no le está demandando a Nicodemo que nazca de nuevo. Le está diciendo cómo es el nuevo nacimiento. No hay nada que Nicodemo pueda hacer por sí mismo para hacerse nacer de nuevo. Él está explicando y le está diciendo cómo es la experiencia de aquellos que han sido rescatados por Cristo. Jesús le está diciendo lo que el hombre debe y tiene que experimentar si ha de ser contado entre los que habitan el reino de Dios. Todos los que entran y ven el reino de Dios han nacido de nuevo y han nacido de agua y de espíritu. Entonces, como en el Sermón del Monte, aquí también se equivocan los que piensan que son instrucciones de cómo vivir. Más bien está describiendo el carácter de los que componen el reino de Dios. Así es Juan 3, que está describiendo cómo son los que nacen de nuevo. No es qué tienes que hacer para nacer de nuevo. No hay nada que puedas hacer para regenerarte a ti mismo. Lo que el nuevo nacimiento enfatiza es que hay un cambio radical de la raíz, desde abajo, desde un nacimiento nuevo. Su origen es el poder del Espíritu Santo. Es el que genera, el que produce este nuevo nacimiento. El contraste no está entonces entre un hombre bien portado y un hombre pagano, impío. No, está el contraste entre lo que es carne y lo que es engendrado por Dios. Es de parte de Dios. El contraste está en el hombre y Dios. La vida de Dios en el alma del hombre tiene su origen en Dios mismo. Lo que es nacido de la carne es carne. Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez te está dando la característica. No es que no estés pensando en tu corazón ahora, me tengo que esforzar para entonces obedecer más. No es así. Ven a Cristo, ven a Cristo. El origen de esta vida está en Dios. Tú no la tienes. Él te la tiene que dar. Él te la tiene que dar. Tú clama, clama como un hombre y una mujer completamente inútil para salvarse a sí mismo. Esa salvación le pertenece a Dios, es de su propiedad. Él la tiene. Él te la tiene que dar. Romanos 8:5 describe otra vez la característica de los que han nacido de nuevo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Esto es lo que sabemos. Esto es lo que hemos visto. Esto es lo que testificamos. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio, le dice Cristo a Nicodemo. Para Nicodemo fue difícil entender estas cosas, pero Jesús convierte la incredulidad de Nicodemo y la hace una doctrina acerca del Mesías. ¿Quién es Jesús? Sabemos, dice Nicodemo. Sabemos, bueno, nosotros sabemos muchas cosas también, pero no son suficientes. Las cosas que tú sabes, ¿de dónde las has agarrado? Y las cosas que sabes te han mostrado quién es Jesús. ¿Puedes describir tú quién es Jesús? Y la descripción que haces tú de Jesús concuerda con el relato bíblico. La religión de Nicodemo
era lo que le estorbaba. La religión de Nicodemo es lo que no le permitía aceptar el testimonio de Jesús. Así que la incredulidad es peor que la falta de entendimiento. La incredulidad traiciona la comprensión fundamental de responder quién es Jesús. Ahora, no estoy diciendo que no importa el entendimiento. Tenemos que tener la información correcta. Lo que estoy diciendo es que puedes saber poco y correcto y llegar a Cristo. Y puedes saber mucho y correcto y no llegar a Cristo. Nicodemo sabía mucho. Bueno, hemos meditado en la fe de los demonios. La fe de los demonios es correcta, ¿sabes? Ellos saben correctamente quién es Dios, mucho mejor que nosotros. Pero ese conocimiento es suficiente solamente para hacerlos temblar, no para arrepentirse, no para venir humillados. Ellos no pueden arrepentirse. Otra vez, el entendimiento correcto te lleva el conocimiento correcto te lleva a un arrepentimiento correcto, pero puede hacer que conozcas mucho y no llegues a Jesucristo. Juan 18:37, Cristo le dice a Pilato: yo para esto he venido, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y luego esta afirmación: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Se recuerda a Natanael? Cuando Cristo le dice, te vi. Cuando le dijo Cristo, te vi, cuando estaba sentado abajo de la higuera. Y eso fue suficiente para que Natanael confesara: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Otra vez, si puedes reconocer la persona de Cristo, va a ser más fácil entender sus palabras. Si puedes entender y conocer y reconocer y aceptar y recibir que Cristo es Dios, entonces lo que Él habla tiene que ser recibido con mucho gozo. Y todo lo que se junta a Él tiene que ser rechazado. Todo lo que no es palabra de Él, tú lo ves como extraño, voz de un extraño. Así dice el Señor. Pero nuestro Señor es extremadamente generoso, paciente. Explica las cosas de origen celestial con ilustraciones, con analogías, con, con tipos, con figuras de las realidades espirituales. ¿Qué tuviste que ver tú cuando fuiste engendrado por tus padres terrenales? ¿Los escogiste acaso? ¿Estabas allí para decidir quién iba a ser tu mamá y tu papá? Así es aquel que es nacido de nuevo. Es el Señor el que rescata. Tú no buscas al Señor. Tú te estás escondiendo de Dios. Es el Señor el que está buscando. ¿Puedes controlar el viento? Bueno, así también es todo el que es engendrado por Dios. Escucha, cree. Pero el que hace el milagro, el que da vida nueva, es el Señor. Tú no controlas al viento. El viento te controla a ti. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra salvación. En primer lugar, vimos entonces el origen. El origen de la salvación es Dios. El autor de la salvación y el consumador de nuestra salvación es Cristo. Y en el versículo 13 nos dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta es una explicación de la autoridad con la que Jesucristo hablaba. Él puede hablar de las cosas celestiales con autoridad y su palabra es verdad. Nadie subió al cielo. Es decir, nadie ha ido al cielo y ha regresado para explicarnos las cosas celestiales. No es que Cristo había ido al cielo, sino que Cristo vino del cielo. Por eso nos puede hablar las cosas celestiales con autoridad. ¿Cómo entenderán si yo les hablo las cosas terrenales y no las entienden?
¿Cómo van a entender si les digo las cosas celestiales? Pero va y le da la explicación. Es así, mira, el que nace de nuevo es engendrado por Dios. No es por voluntad de varón ni voluntad de carne, es por la voluntad de Dios. No es voluntad de sangre y carne, ni de varón, es la voluntad de Dios. Él puede hablar entonces de estas cosas y decirnos y afirmarnos que son así. Pero lo increíble entonces es, ¿quién puede creer esto? ¿Quién las puede creer? Y la respuesta es los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo pueden escuchar la voz de Cristo y distinguirla de todas las demás voces. Es la voz de su Redentor, es la voz de su pastor, es la voz de su amado Salvador. Él dejó su trono, él dejó su gloria y descendió del cielo para mostrarnos estas cosas y explicarnos de manera paciente con cosas que nosotros sí podemos conocer, cosas celestiales. Y entonces, con ese propósito debemos recordar estas palabras. Nadie subió al cielo para entregarnos estas cosas. Es el Hijo que descendió del cielo y que está en el cielo. Es el que nos puede ayudar. Entonces, nuestros sentidos, nuestras capacidades intelectuales no son suficientes para que podamos comprender estas cosas. Primero, que todos fuimos echados del paraíso en Adán. En Adán todos somos condenados. ¿Y cómo sé yo que tú eres hijo de Adán? Sencillo, porque pecas. Esa es la marca de los hijos de Adán. Y nosotros con Adán fuimos echados del paraíso. Es Cristo, es el Hijo del Hombre, el que puede llevarnos de regreso al Padre. Así que Jesús nos ofrece el remedio. Estás muerto en delitos y pecados. El nuevo nacimiento procede de Dios, pero lo que el hombre es incapaz de obtener por sí mismo, lo que al hombre se le negó, cerrando el camino de regreso al paraíso con un ángel y una espada ardiente, lo ha logrado el Hijo de Dios. Él posee en sí mismo el poder para hacernos nacer de nuevo, llevarnos de regreso al Padre, limpiar nuestro pecado y darnos vida nueva. Colosenses 2:2-3 dice, espero que con esto ustedes sean alentados, que sus corazones cobren fuerzas y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden, escuche bien, de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Él es el Hijo del Hombre, el que tiene poder para llevarnos al conocimiento verdadero de Dios. Él se vistió de nuestra naturaleza para que en Él nosotros participemos de todas las bendiciones y promesas hechas a su pueblo. Él es Dios y hombre, dos naturalezas, una persona. Por eso dice, el Hijo del Hombre que descendió del cielo, que está en el cielo. Porque lo que se dice de una naturaleza, se dice de la otra. Es decir, lo que se dice del Hijo de Dios, se dice el Hijo del Hombre. Él es Dios 100%, hombre 100%. Como el Hijo del Hombre, entonces, puede llevarnos de regreso al paraíso. Como Hijo de Dios, le pertenece el trono y la gloria que tiene el Padre y el Espíritu. De todas las bendiciones de las que no puede participar ningún ser humano, participa Cristo y los que están en Cristo a través de Él. El hombre no tiene derecho de acercarse a Dios por sí mismo. Por eso decimos que en la inmensa mayoría de los que se dicen a sí mismos o profesan ser cristianos, lo que son unos atrevidos.
pensando que pueden acercarse a Dios por sí mismos y reclaman que Dios es amor y por eso es la razón por la que se acercan. Este Dios es un Dios que causa temor, que causa reverencia. Es más, causa terror. Es en Cristo que este Dios terrible se convierte en un Padre amoroso. Es en Cristo y es en las promesas que nos ha dado en Cristo. Es nuestra unión con Cristo en la que podemos decir, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como si fuera algo ya presente. El Hijo de Dios que descendió del cielo, que está en el cielo. Y los que están en Él, se puede decir, están en la tierra, pero no son de la tierra. Están en el mundo, pero no son del mundo. Por tanto, Cristo que está en los cielos, que se revistió de nuestra carne, que se hizo hombre para cargar sobre sí el precio de nuestros pecados, así nos lleva al cielo juntamente con Él. Meditamos por unos minutos, pues, en el tiempo que nos queda, en el precio de nuestro rescate, el origen de nuestro rescate, el autor de nuestro rescate y por último veamos el precio de nuestro rescate. Ahora, nuestro Señor le explica a Nicodemo su necesidad de nacer de nuevo, le explica la naturaleza de este nuevo nacimiento y ahora le explica el costo de este nuevo nacimiento. Versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que llamamos al principio entonces analogías, es decir, agua, espíritu. Cuando le está explicando lo que es lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de físicamente se queda físicamente, es un plano totalmente separado del plano espiritual. Y ahora le va a poner no una analogía, sino un tipo, porque nosotros entendemos perfectamente, ¿no? Sabemos cómo nacen los bebés, cómo son engendrados. Sabemos que no tienen ellos ninguna parte en esta decisión. Es el Señor el que toma la decisión. Eso sí lo entendemos. Ahora, el costo de este nuevo nacimiento, si no nos pone un ejemplo, se nos escapa. Es demasiado, es demasiado. La respuesta a la pregunta, ¿cómo se justificará un hombre pecador frente a un Dios santo? Y la respuesta, que el Padre envió a su Hijo amado, inocente, perfecto, limpio, y lo entregó por ti que crees, y cargó sobre él el precio y el costo del pecado, se lo cobró a él. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pero él nos dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la historia, entonces, está en Números 21, del 4 al 9. Es el tipo, ¿ok? El antitipo o la realidad es Cristo. Es la historia que Cristo está tomando como un ejemplo para explicarle a Nicodemo qué significa el nuevo nacimiento, cuál es el origen del nuevo nacimiento y cuánto costó traerte a Cristo. Escuche, Números 21, si abre sus Biblias conmigo, Números 21 del 4 al 9. En esta historia tenemos al pueblo de Dios, a Israel que salió de Egipto. Cuando llegaron al río Jordán, no creyeron las promesas. Números, al Antiguo Testamento, allá
Es en los primeros 4 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico. El tercer libro de la Biblia, Números. Números 21. El cuarto. Bueno, sí, el cuarto. Éxodo, no, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, el número 4. Es que yo tengo la Biblia hebrea. Entonces, el pueblo llega al Jordán y no le creen a Dios. Y entonces el Señor se enoja con el pueblo. El pueblo se arrepiente y el Señor les jura. Escucha bien, esta es la seguridad de la condenación. El Señor juró por sí mismo, ustedes no van a entrar. Ustedes no van a entrar. Todos los menores, todos los mayores de 20 años para arriba, nadie va a entrar a la tierra prometida. Nadie. De los de 20 años para abajo, esos son los que van a entrar. De los de 20 años para arriba, ¿sabes cuántos entraron? De los que salieron de Egipto. 2. Josué y Caleb. Entonces, piensa que tu congregación es pequeña. Pues de más de 1 millón de personas, el Señor nada más llevó 2. Así es que es grande nuestra congregación. Es grande, es gloriosa. Veamos entonces el tipo que le está explicando Cristo a Nicodemo. El costo, el precio del nuevo nacimiento. Vimos el origen, de arriba, de lo alto. Vimos la naturaleza. Son nacidos de nuevo, transformados, limpios, purificados. Ahora vemos el costo. Este pueblo que no quiso cruzar el Jordán, andan 40 años dando vueltas en el desierto. Y en 40 años, el Señor les da agua de la roca y pan del cielo. Cada mañana llueve pan y comen de allí. Y la roca, literalmente, una roca, una piedra, está dándoles agua en el desierto. Eso es suficiente para asombrarte, pero no para transformar el corazón. Y el pueblo se cansa, se aburre. ¿Sabes? Hay muchas aplicaciones en esto, pero tengo que limitarme por el tiempo. Pero sí, la gente se aburre con las cosas de Dios. Números 21, 4 al 9 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Pobrecitos, se desanimaron. Y el Señor estaba en medio de ellos. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Están mintiendo. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente de bronce y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a esa serpiente de bronce en una asta, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Qué aplicación tan increíble, ¿no? La historia es verdadera. Pero ¿qué pasa? Vamos a meditar en algunas aplicaciones. Son muchas, pero vamos a meditar en algunas nada más. En primer lugar, otra vez, el pecado ciega. El pecado es ingrato. La primera cosa que hace un murmurador es que no ve todo lo que el Señor le ha dado.
El que murmura ve lo que no tiene, no lo que el Señor le ha dado. El pueblo dice que no tenían pan ni agua. No era cierto, tenían agua y pan 40 años. De hecho, Moisés les dice, en 40 años, ustedes han vivido con su ropa y no se les ha gastado. Ya eso era un milagro en sí mismo. Es más, el calzado que tienen allí, 40 años y no se ha gastado. ¿Y saben qué más? 40 años caminando por el desierto y sus pies no se han hinchado. El Señor era bondadoso con ellos, había forma, había tiempo de arrepentirse, pero ellos murmuraron contra el Señor. Y entonces, ¿ahora qué tiene que hacer el Señor para despertarlos? Bueno, la paga del pecado es muerte. Y para despertarlos el Señor usa esta mortandad. Los castiga, los mata, y esto es cuando despiertan de su sueño. Qué gran misericordia. Número 2, veamos pues la misericordia del Señor, mostrándole al hombre su pecado y mostrándole las consecuencias de su pecado. Otra vez, yo lo vuelvo a repetir. ¿Sabes tú por qué no está la gente aquí rogando escuchar de Cristo? ¿Sabes tú por qué no está aquí la ciudad entera de Fort Pierce? Bueno, al menos los que no tienen iglesia, que les prediquen verdad, bien. Debían de estar allí, grupo tras grupo, pidiendo que nos toca a nosotros escuchar. ¿Habrá espacio para uno más? No. La misericordia del Señor, escuche bien la urgencia con la que estos ahora picados por serpientes buscaban la sanidad. Pero hemos pecado. El veneno de la serpiente corre por nuestras venas. Somos capaces de verlo y somos capaces de entender la urgencia de correr a Cristo y ser sanados por Él. Otra vez, escucha, piensa en esto, piensa en esto. He visto 2 o 3 conciencias sensibles al pecado sin conocer la gracia y los he visto completamente desbaratados. Ese sería lo normal. Eso sería lo normal de ti que no has venido a Cristo. Si entendieras el efecto de tu pecado y a dónde te lleva, buscarías con ansiedad la solución que el Señor ha dado. Así que en primer lugar vimos el pecado de ingratitud. En segundo lugar vimos la misericordia del Señor mostrándoles lo grave de su pecado, matando a las gentes, mandando serpientes que los mordieran. Y en segundo lugar vemos la misericordia del Señor proveyendo para esa necesidad urgente. Las instrucciones fueron: hazte una serpiente de bronce, levántala, y el que voltee y la mire será sanado. Imagínate tú allí, mordido por una serpiente, y luego te dicen, lo único que tienes que hacer es mirar a la serpiente. Y tú dices, no, 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 están locos. A mí dime que busque una hierba y las muela y quizás haga una cortadura y me unte allí en la herida donde me mordió la serpiente, o que me den medicina para la fiebre, te la puedo creer. Pero mirar a una serpiente de bronce, eso es todo lo que necesito hacer. Pero tú ves que otros han sido sanados. Eso te tiene que hacer a ti pensar y saber que esto es verdad. El evangelista Juan está escribiendo quizás 50 años o más después de la resurrección de Cristo. Nicodemo no entendió esto hasta que Cristo fue a la cruz. Pero Nicodemo entendió y fue salvo. Y número 4, y por último, no solo fue Israel el que pecó, y no solo era Nicodemo el que necesitaba nacer de nuevo, y no era solamente el pueblo de Israel que pagaba las consecuencias visibles de su rebeldía, pero ahora es ofrecido a ti también. Y dice el versículo 15, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes ver la necesidad urgente que tienes de venir y ver a Cristo y creer en Dios y creer en Él y creer que esta es la provisión que el Señor nos ha dado para la salvación de nuestras almas, para que no mueras, pero para que vivas. ¿Ves entonces lo ilógico, lo insensato que es añadirle a esto? Si no, si tenías la serpiente de bronce enfrente de ti y tú no creías, te morías. Todo aquel al que el Señor le ha mostrado su pecado, todo aquel que el Señor le ha mostrado la paga del pecado, todo aquel que el Señor ha abierto sus ojos y ha visto a Cristo, viene y corre a la cruz para curar el veneno de la serpiente que corre por sus venas. Viendo a Cristo, vivirá. Entonces, el levantamiento del Hijo del Hombre es su exaltación. Es decir, no solamente Cristo fue a la cruz, pero la cruz fue el final de los días de Cristo en la carne. Esa fue la entrada de regreso a la gloria que tenía con el Padre desde antes. Y de hecho, en muchas partes la Biblia habla así, de exaltar al Hijo, de exaltar al Hijo, de besar al Hijo, para que encuentres salvación. Hoy, delante de ti, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también se te ha anunciado. Ahora que el Hijo de Dios ha sido exaltado delante de ti, ha sido presentado. Y como Pablo le dijo a los Gálatas, hoy también te podemos decir a ti, oh Gálatas insensatos, en el 3:1, ¿quién los entretuvo? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hipnotizó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. ¿Por qué has de buscar en otro tu salvación? ¿Por qué has de buscar en otro el perdón y la limpieza de tu pecado? No hay, no hay salvación en ningún otro. Isaías 45:20 clama el profeta y le dice, reúnanse y vengan, júntense todos los sobrevivientes de entre las naciones. Escuchen, no tienen conocimiento aquellos que levantan el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Isaías 45:22. Miren, vean a mí, dice el Señor, y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay falso. Entonces, en vez de exaltar a Cristo, al Hijo, la provisión que el Padre nos ha dado, en su lugar, exaltan y levantan sus propios ídolos. Vendrás hoy a Cristo, vendrás hoy a Cristo humillado. Lo verás como tu única opción para ser salvo. O seguirás confiando en una justicia falsa. No te va a alcanzar. Caso, oh, si fuera hoy, y si fuera hoy el día que tú vamos a. Te agradecemos, Señor, que nos has dado a tu Hijo amado, para que en su muerte nosotros podamos ser curados del pecado que ha matado, que nos ha separado de ti. Pero este Señor glorioso fue levantado y fue exaltado, y tu Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos y lo hemos visto revelado en tu palabra día tras día, domingo tras domingo. Oh Señor, que abra los ojos de los que todavía no pueden ver a este precioso Salvador,
Pero Padre, muéstrale la urgencia de su situación. Tráelos a tu Hijo para que en todo seas tú glorificado, para que la boca de tus enemigos sea cerrada. Para nosotros, Señor, te rogamos, clamamos a ti, concédenos perseverar en tus caminos. Muéstranos tu gloria en la revelación de tu Hijo, así como abrimos el Evangelio de Juan, ayúdanos a ver, ayúdanos a entender, aumenta nuestra fe. Y Padre, glorifícate en esta escritura que acabamos de leer. Te rogamos todo esto para la gloria de tu Hijo amado.